China alberga un mundo de montaña tan impresionante que parece casi irreal. Sin embargo, gran parte de él permanece invisible para los viajeros internacionales. Picos envueltos en nubes y valles de piedra colosales, esculpidos por el tiempo, crean paisajes que superan con creces cualquier imaginación humana. Aquí, la naturaleza permanece salvaje e intacta, haciendo que los seres humanos se sientan pequeños ante su grandeza infinita. Los colores de la roca, el bosque y la luz se funden en escenas que ni siquiera una cámara puede capturar fielmente. Bienvenidos a China, el mundo de montaña más hermoso que nunca has visto. Un viaje hacia reinos de montaña sobrecogedores, raramente contemplados por el mundo exterior. Hoy exploraremos 10 de los destinos más extraordinarios que este vasto país tiene para ofrecer. 10 mundos verticales, donde la geología, la historia, la espiritualidad y la biología convergen en una sinfonía de belleza absoluta. Prepárate para sentir el peso antiguo de la tierra bajo tus pies, para escuchar el silencio profundo de las alturas y para comprender, quizás por primera vez, la verdadera escala de nuestro planeta. Fanjingshan es algo verdaderamente único en nuestro planeta. Un fragmento superviviente del supercontinente Rodinia, formado hace más de 1.000 millones de años. Se trata de una de las masas de tierra más antiguas que aún permanecen en pie sobre la superficie terrestre, más vieja que cualquier cordillera existente en el mundo moderno. Sus capas de arenisca roja del Proterozoico contienen cristales de cuarzo puro que reflejan la luz a exactamente 60 grados, creando un resplandor tenue y casi fantasmal cada mañana, cuando los primeros rayos del sol rozan sus cumbres milenarias. Pero la antigüedad de su roca no es lo único que distingue a Fanjingshan del resto del mundo. El ecosistema que alberga es igualmente extraordinario en su aislamiento evolutivo. El 95% de las especies de insectos que habitan esta montaña son endémicas, únicas de este lugar, y el 68% de ellas son incapaces de sobrevivir en cualquier otro punto del planeta. Esta montaña no es simplemente un entorno geográfico, es una isla biológica en el tiempo, un refugio donde la vida ha seguido su propio camino durante cientos de millones de años, completamente al margen de los procesos evolutivos que definieron el resto del mundo viviente. A una altitud de aproximadamente 2.100 metros sobre el nivel del mar, Fanjingshan ofrece algo que muy pocos lugares en la Tierra pueden ofrecer: silencio auténtico. La intensidad del sonido disminuye en más de la mitad en comparación con los valles inferiores, convirtiendo esta montaña en uno de los lugares naturales más silenciosos del planeta. Entre las nubes y la piedra, los viajeros escuchan únicamente su propia respiración y el latido de su corazón. La presencia humana se siente aquí de un modo radicalmente distinto, no como una intrusión en el paisaje, sino como una pequeña pausa dentro de algo mucho mayor y más antiguo. La quietud absoluta que envuelve estas cimas no es vacío, sino plenitud. No es ausencia de vida, sino la más concentrada y silenciosa de sus expresiones. Con sus orígenes en los albores del tiempo geológico, su biología cerrada sobre sí misma como un universo independiente, y su silencio casi total, Fanjingshan se erige como un reino completamente desconectado del mundo humano. Visitarla no es simplemente hacer senderismo por una montaña, es retroceder 1.000 millones de años, es tocar la materia original de la Tierra, es comprender que nuestro mundo es infinitamente más antiguo y más profundo de lo que somos capaces de imaginar. La UNESCO reconoció el valor excepcional universal de Fanjingshan en 2018, incorporándola a la lista del Patrimonio Mundial Natural. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento internacional, la montaña mantiene un aura de aislamiento y misterio que ningún título oficial puede alterar. Sus templos budistas, construidos sobre agujas de roca que se elevan sobre el mar de nubes, parecen flotar suspendidos entre el cielo y la tierra, como si la propia montaña se hubiera convertido en un altar consagrado al paso del tiempo. Aquí, el tiempo no transcurre de la misma manera que en el mundo que dejamos atrás. Fanjingshan no espera al viajero, lo absorbe, lo transforma y lo devuelve al valle con algo diferente dentro, algo que las palabras difícilmente pueden nombrar.
Mian Mountain se eleva a aproximadamente 2.500 metros de altitud en el sur de la provincia de Shanxi, donde la niebla y las nubes bajas crean una frescura húmeda y silenciosa que persiste durante todo el año. Con una extensión de más de 300 kilómetros cuadrados, sus antiguas capas de caliza y basalto, formadas hace cientos de millones de años, han sido talladas por el tiempo en gargantas profundas y acantilados verticales que desafían toda escala humana. La montaña alberga más de 100 cuevas naturales, algunas de ellas con una profundidad que supera los 48 metros. Estas cavidades oscuras y frescas, con el sonido del agua fluyendo por sus paredes de piedra, sirvieron durante siglos como retiros de meditación para los primeros monjes que buscaban en la oscuridad y el silencio de la roca las respuestas que el mundo exterior no podía ofrecerles. En estas cuevas, el tiempo parece suspenderse. El ruido del mundo queda completamente excluido, y lo que permanece es una quietud tan densa que casi se puede tocar. Pero Mian Mountain no es solo un lugar de geografía excepcional, es también el corazón de una de las historias más conmovedoras de la civilización china. La montaña está para siempre ligada a la leyenda de Jie Zitui, un leal consejero del período de primaveras y otoños que sacrificó partes de su propio cuerpo para alimentar a su señor durante un período de extrema necesidad. Cuando su señor, ahora convertido en duque, regresó al poder y quiso recompensarle, Jie Zitui se retiró a Mian Mountain con su madre anciana, rechazando los honores mundanos y eligiendo la vida contemplativa en la montaña. Incapaz de encontrarle, el duque ordenó prender fuego al bosque para obligarle a salir. Jie Zitui no salió. Fue encontrado muerto junto a un árbol, abrazado a su madre. Su sacrificio inspiró el Festival de la Comida Fría, que se ha observado durante más de 2000 años en China, un periodo durante el cual se apagan todos los fuegos en honor a su memoria. Al amanecer, los bosques de pinos se extienden infinitamente bajo la mirada del observador, velados por una niebla que se desplaza lentamente, como si la montaña respirara. En esos momentos, Mian Mountain parece suspendida entre la tierra y el cielo, entre el mundo de los vivos y algún dominio más antiguo y silencioso. Aunque reconocida como un sitio nacional de categoría 5A, la máxima distinción turística de China, Mian Mountain permanece intacta y serena, un santuario raro de contemplación en un mundo que cambia sin cesar. Quienes la visitan no regresan simplemente de un viaje turístico, regresan, muchos de ellos, transformados por el encuentro con algo que no tiene nombre en el vocabulario del mundo moderno. El río Arshan y la región que lo rodea se encuentran dentro de la antigua zona volcánica de la meseta de Hingan, formada por más de 30 erupciones volcánicas en los últimos 10.000 años. Es un paisaje joven en términos geológicos, todavía vivo y activo bajo su superficie aparentemente tranquila. Las capas de ceniza volcánica, que en algunos puntos superan los 2 metros de espesor, ricas en sílice y azufre, colorearon el suelo de un gris pálido y retardaron el crecimiento de la vegetación durante milenios. La tierra que pisas aquí no es tierra común, es el residuo solidificado de la furia ígnea de la Tierra. A una altitud media de aproximadamente 1.100 metros, el clima continental mixto de la región trae noches de perfecta quietud, en las que solo el viento y el agua subterránea se mueven bajo la superficie. Los científicos registraron en esta zona temblores magnéticos que duraron varios minutos durante la temporada de lluvias, lo que sugiere que el magma profundo podría seguir desplazándose lentamente bajo la corteza terrestre. Esta tierra no está dormida, simplemente respira a un ritmo que los seres humanos apenas pueden percibir. La región de Arshan es también conocida por sus manantiales geotérmicos naturales, donde el vapor cálido asciende a través de la nieve y los pinos, permitiendo a los visitantes sentir el calor de las entrañas de la tierra en medio del frío más intenso del invierno. Existe algo profundamente paradójico y hermoso en esta experiencia. Estar rodeado de nieve, de hielo, de temperaturas que descienden muy por debajo de cero, y al mismo tiempo sentir bajo los pies el calor vivo de un planeta que todavía hierve en su interior. Es una de las pocas experiencias que recuerdan al ser humano cuán delgada es la capa de tierra firme que habitamos,
y cuán vasta y ardiente es la maquinaria geológica que funciona sin descanso bajo nuestros pies. En ese mundo remoto e intacto, el río Arshan perdura como una tierra silenciosa y viva, latiendo con el pulso oculto de la tierra. Sus bosques de alerces y abetos, sus lagos de origen volcánico con aguas de colores que varían del turquesa al negro azabache según la composición mineral de su fondo, y sus praderas cubiertas de flores en verano y de nieve en invierno, forman un tapiz de extraordinaria belleza que cambia con cada estación como si se tratara de una obra de arte viva. Los viajeros que llegan a Arshan no encuentran simplemente un paisaje natural, encuentran la evidencia viviente de que nuestro planeta es una criatura geológica en constante movimiento, y que la quietud aparente de la naturaleza oculta siempre una energía profunda, silenciosa y poderosa. Yulong Shuishan, la montaña de la nieve del dragón de Jade, se eleva a aproximadamente 5.596 metros sobre el nivel del mar, formando una cadena de 13 picos nevados que se extienden majestuosamente por el suroeste de China. Es uno de los escasos glaciares de baja latitud donde las capas de hielo antiguo sobreviven durante miles de años en el aire enrarecido de las alturas, desafiando la lógica climática que dicta que el hielo eterno corresponde a las regiones polares y no a las latitudes medias del planeta. Para muchos viajeros, ascender a Yulong Shuishan es tanto un viaje físico como un viaje espiritual, conocido en la tradición local como la búsqueda para tocar el cielo del sur. En sus laderas, más del 70% del terreno no tiene señal de móvil, dejando a los escaladores completamente desconectados del mundo moderno, sumergidos en una soledad tecnológica que resulta, para muchos, profundamente liberadora. Lejos del ruido constante de la conectividad digital, la montaña ofrece algo que el mundo contemporáneo ha convertido en un lujo inaccesible: silencio real, presencia plena, atención sin distracciones. Los visitantes pueden subir en teleférico hasta casi 4.500 metros de altitud para contemplar la nieve y el hielo flotando entre las nubes, una experiencia que muchos describen como una de las más sobrecogedoras de sus vidas. Desde esa altura, el mundo que dejamos abajo parece no solo lejano, sino completamente irreal, como si perteneciera a otra dimensión. Muchos de quienes alcanzan las cotas más elevadas afirman que el tiempo parece detenerse. El sonido, la respiración y el latido del corazón se desvanecen en el silencio helado, como si la montaña los absorbiera. Esta experiencia de disolución del yo en el paisaje, de pérdida de los límites entre el observador y lo observado, es lo que convierte a Yulong Shuishan no solo en un destino turístico, sino en un lugar de transformación interior. El pueblo Naxi, que ha habitado las laderas de esta montaña durante siglos, considera a Yulong Shuishan una deidad protectora, el espíritu guardián que vela sobre sus comunidades desde las alturas. Para ellos, la montaña no es solo roca y hielo, es un ser viviente, una presencia consciente que interactúa con los humanos a través del clima, de los sueños y de las señales invisibles que solo los iniciados saben leer. Esta dimensión espiritual añade una capa de significado adicional a la experiencia de visitar Yulong Shuishan, convirtiendo cada paso en la nieve en algo más que ejercicio físico, en un acto de relación con lo sagrado. Daju Mountain se encuentra en el condado de Sixi, provincia de Jiangxi, y se extiende sobre más de 200 kilómetros cuadrados, donde bosques primigenios, valles profundos y acantilados verticales se fusionan en un paisaje continuo de extraordinaria coherencia ecológica. La cobertura forestal de esta reserva alcanza el 97% de su superficie total, lo que la convierte en uno de los pulmones verdes más puros de la China oriental y en una de las zonas con mayor concentración de oxígeno del país. A altitudes de entre 850 y 1.150 metros sobre el nivel del mar, los visitantes pueden abordar uno de los ferrocarriles de acantilado más espectaculares del mundo, un tren de monorraíl que desliza sus vagones por la pared vertical de la montaña, suspendido entre las nubes y los bosques esmeralda que caen infinitamente hacia el valle. Este recorrido no es solo una atracción turística,
Es una experiencia que redefine la percepción del espacio vertical, que obliga al pasajero a enfrentarse a la escala real del mundo natural sin los amortiguadores psicológicos que la vida urbana nos proporciona. Cuando el tren avanza por la pared del acantilado y la vista se abre sobre un abismo de vegetación y niebla, la sensación de vértigo y maravilla simultánea es difícil de describir con palabras. La reserva alberga más de 30.000 acres de bosque virgen y más de 200 especies de animales raros, muchos de ellos protegidos a nivel nacional. Entre sus habitantes más notables se encuentran el gibón de mejillas blancas del sur, el leopardo de las nieves, y numerosas especies de aves que no se encuentran en ningún otro lugar de la región. La biodiversidad de Daju Mountain no es simplemente un dato estadístico, es la expresión de millones de años de evolución sin interferencias, de un ecosistema que ha seguido su propio curso sin la presencia perturbadora del ser humano. Los bosques de Daju Mountain tienen además una cualidad atmosférica que los visitantes describen invariablemente de la misma manera. La luz que penetra a través del dosel de los árboles crea un efecto casi submarino, filtrando el verde en 1000 tonalidades diferentes, haciendo que el aire mismo parezca teñido de color. Caminar por sus senderos es como moverse dentro de una obra de arte que cambia constantemente, que nunca presenta el mismo aspecto desde el mismo ángulo, en dos momentos diferentes. Daju Mountain es uno de esos lugares que no solo se ven, sino que se sienten. En la temperatura del aire, en el olor de la tierra húmeda, en el sonido del agua entre las rocas, en la sensación física de estar rodeado por algo vivo e inmensamente antiguo. El Monte Lu se alza en el norte de la provincia de Jiangxi, en el punto donde el río Yangtze y el lago Poyang confluyen en una formación natural de grandiosidad incomparable, creando un entorno donde ríos, lagos y montañas se funden en una composición que los poetas chinos han intentado describir durante milenios sin lograr nunca capturarla del todo. Elevándose a aproximadamente 1.400 metros, fue inscrito como Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO en 1996, un reconocimiento que subraya su valor excepcional tanto para la naturaleza como para la civilización humana. Más del 70% de la montaña está cubierta por bosques densos, y su niebla y humedad permanentes le han valido el título de la montaña escondida en las nubes. Esta niebla no es un simple fenómeno meteorológico, es el carácter de la montaña, su personalidad visual, la razón por la que durante siglos pintores, calígrafos y poetas han acudido aquí en busca de inspiración. Hay algo en la manera en que la niebla transforma la roca y el bosque, en que difumina los contornos y convierte el paisaje en una sucesión de planos superpuestos como en una pintura de tinta, que despierta en el observador una sensación de profundidad infinita, de misterio que no puede ser resuelto sino solo contemplado. El Monte Lu sirvió durante siglos como centro cultural, espiritual e intelectual de China. Monjes budistas, maestros taoístas y poetas confucianos llegaron aquí en busca de retiro y reflexión, encontrando en sus laderas, envueltas en niebla, el ambiente propicio para el pensamiento profundo y la creación artística. Más de 4.000 poemas antiguos fueron compuestos en estas montañas a lo largo de los siglos, convirtiendo al Monte Lu en un archivo vivo del espíritu artístico chino, en un lugar donde cada roca y cada sendero llevan la huella de alguna mente brillante que pasó por aquí en algún momento de la historia. Figuras como el poeta Li Bai, el calígrafo Wang Shiji y el filósofo Zhou Dunyi encontraron en el Monte Lu el paisaje perfecto para sus contemplaciones más profundas. La montaña no fue solo el escenario de sus obras, fue su interlocutora, la presencia que les habló a través del viento entre los pinos, del agua que descendía por sus gargantas, de la niebla que cada mañana borraba y recomponía el mundo, como si la naturaleza misma practicara una forma de caligrafía. Al abandonar el Monte Lu, el viajero comprende que no ha visitado simplemente un patrimonio natural, ha entrado en contacto con el lugar donde la belleza, la sabiduría y el alma humana se encontraron durante 3.000 años para construir juntas algo que todavía hoy no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. Tianchi, que significa literalmente lago celestial, se asienta en las montañas Tian Shan,
a más de 1950 metros de altitud, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Urumqi, en el corazón de la región autónoma de Xinjiang. El lago tiene forma de media luna y mide aproximadamente 3 kilómetros de largo por 1,5 de ancho, con una profundidad que alcanza los 105 metros. Fue formado por glaciares antiguos que excavaron el lecho de roca hace miles de años, dejando tras su retirada esta cuenca que las aguas fueron llenando pacientemente durante milenios. En 1783, un comandante de la dinastía Qing, que llegó a estas alturas después de semanas de marcha a través del desierto y la montaña, contempló por primera vez las aguas inmóviles y cristalinas del lago y le dio el nombre que lleva hasta hoy, Tianqi, el lago celestial. Es un nombre que captura perfectamente la sensación de haber llegado a un lugar que parece pertenecer a otra dimensión, a otro orden de la realidad. El reflejo de las cumbres nevadas del Tian Shan en la superficie del lago, bajo un cielo de un azul tan intenso que parece irreal, crea una imagen de simetría perfecta que los fotógrafos de todo el mundo han intentado capturar sin nunca lograrlo del todo. El Tian Shan, cuyo nombre significa literalmente montañas del cielo, forma una de las cadenas montañosas más imponentes de Asia Central, con picos que superan los 7.000 metros y glaciares que alimentan los ríos de vastas regiones semiáridas. Tianqi existe como un oasis vertical en el corazón de esta vastedad, un punto de convergencia donde el hielo eterno de las cumbres se transforma en agua líquida y transparente, donde el paisaje extremo de la alta montaña da paso a algo que casi podría llamarse gentil. Sus orillas están bordeadas de pinos y abetos que proyectan sus sombras sobre el agua, creando una transición suave entre la dureza de la roca y la suavidad del reflejo. Tianqi no solo es un prodigio de la naturaleza, sino también una prueba del vínculo eterno entre cultura, humanidad y cosmos. Los pueblos kazajo y han que habitan sus orillas han desarrollado durante siglos una relación de profundo respeto y asombro hacia el lago, considerándolo un lugar de poderes especiales, un punto de contacto entre el mundo visible y algún orden invisible que lo sostiene desde abajo. Las yurtas de los pastores kazajos que se instalan en sus orillas durante los meses de verano añaden una dimensión humana al paisaje que lo hace aún más conmovedor. Aquí, en uno de los lugares más hermosos y remotos del planeta, el ser humano ha encontrado una manera de vivir en armonía con lo que le rodea. Baishi Mountain, en la provincia de Hebei, está formada de mármol blanco antiguo y dolomita con más de 700 millones de años de antigüedad, que brilla intensamente contra los bosques verdes que la rodean, como si la montaña misma fuera una fuente de luz. Estas capas de roca una vez descansaban bajo un mar antiguo, en las profundidades oscuras de un océano que desapareció hace 140 millones de años, cuando las fuerzas tectónicas las empujaron hacia la superficie, dejando expuesta la estratigrafía geológica apilada como las páginas de un libro de memoria fósil. La blancura de la roca no es uniforme, varía con la luz del día, con las estaciones, con el ángulo desde el que se observa. Al amanecer, cuando la luz rasante toca las aristas del mármol, la montaña parece arder con un fuego frío y suave. Al mediodía, cuando el sol cae directamente sobre ella, el blanco es tan intenso que obliga a proteger los ojos. En las horas del crepúsculo, cuando la luz pierde intensidad y el cielo se tiñe de naranja y violeta, el mármol adopta tonalidades cálidas que contradicen la dureza de la roca y la hacen parecer suave, casi orgánica. En Baishi Mountain, los visitantes pueden caminar sobre un puente de cristal de 95 metros de longitud, suspendido a 1.890 metros de altura sobre la pared del acantilado, mirando directamente hacia el abismo neblinoso que se abre bajo sus pies. Esta experiencia, que combina el vértigo físico con una sensación de suspensión temporal, es una de las más intensas que cualquier montaña del mundo puede ofrecer. No es simplemente una atracción turística, es un encuentro directo con el miedo y la maravilla simultáneos, una confrontación con los límites de la comodidad humana, que muchos visitantes describen como una de las experiencias más transformadoras de sus vidas. La leyenda local dice que las piedras blancas son monjes convertidos en meditación eterna,
transformando la montaña en un templo viviente de quietud. Esta narración no es solo poética, captura algo real en la experiencia de visitar Baishi Mountain. Hay en ella una quietud que no parece simplemente natural, sino intencional, como si la montaña misma estuviera practicando alguna forma de contemplación que los visitantes humanos solo pueden intuir de lejos. El mármol blanco no refleja únicamente la luz solar, parece también reflejar algo más difícil de nombrar, algo que tiene que ver con la profundidad del tiempo y con la capacidad de la materia para preservar la memoria de los océanos que la formaron. Baishi Mountain representa, en muchos sentidos, la esencia de lo que hace tan extraordinario al mundo de montaña de China, la coexistencia de la escala geológica más vasta con la experiencia humana más íntima, la capacidad de un paisaje para ser simultáneamente grandioso e íntimo, aterrador y reconfortante, antiguo e inmediato. Quien visita estas 10 montañas no regresa siendo la misma persona que partió. China, con sus 1.000 millones de años de historia geológica y sus 3.000 años de historia humana, tiene la capacidad de reformatear la conciencia de quien se abre a ella con verdadera atención.